Creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo. Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Es un gozo poder continuar con nuestras clases del idioma hebreo aquí en nuestro seminario Los Cedros del Líbano. Estamos llegando ya en este estudio nuestro del hebreo al artículo determinado. Y eso es lo que estaremos viendo en esta tarde, el artículo determinado y su importancia. Nosotros conocemos el artículo determinado en español. Él, ella, ellos, lo, las. Hemos tenido de alguna manera familiaridad con él. Muchas veces quizás no lo sabemos, porque no estamos profundizando en la gramática española, pero sí lo usamos. Ahora, vamos a adentrarnos también a esto mismo, pero en el hebreo. Con la única diferencia que el hebreo no va a emplear diferentes palabras para referirse al artículo determinado. Solamente va a utilizar una sílaba. La sílaba ja, que es esta sílaba que tenemos aquí. La sílaba ja está compuesta por la consonante G, que ya estuvimos estudiándola cuando dábamos el alfabeto, y por la vocal corta patá, que también la estuvimos viendo cuando estábamos dando las vocales. Recuerden que patá es una vocal corta y está representada por un pequeño guión ubicado debajo de la consonante. Y la consonante G es una consonante de las llamadas guturales que habíamos estudiado, cuya pronunciación decíamos que era una J suave. El artículo determinado, a diferencia del artículo determinado en español, tiene como característica de que va a duplicar la consonante que le sigue cuando se prefija delante de la palabra. El artículo determinado, como hemos dicho, va prefijado, o sea, va delante de la palabra, se lee como parte de ella, pero va delante de la palabra, y al ubicarlo delante del sustantivo, va a estar entonces duplicando la primera consonante del sustantivo. Tenemos un ejemplo aquí en la pizarra. Tenemos, por ejemplo, la palabra bayit, que es casa, en este caso una casa, porque no tiene artículo determinado, y debajo vemos cómo se ha prefijado el artículo determinado en el hebreo. Duplicamos la B que le continúa al artículo determinado y entonces vamos a leer habbayit. Habbayit. Esa es la correcta pronunciación de la casa. O sea, la palabra ahora pasó de ser una casa a ser la casa. ¿Cómo entendemos el artículo indeterminado en hebreo? Pues no existe. La manera de construir el artículo indeterminado en hebreo es precisamente la no colocación del artículo determinado. Por lo tanto, una palabra que no tiene un sustantivo que no tenga artículo determinado, podemos traducirla como casa o como una casa. Es el objetivo del traductor en este sentido, aunque imagino que existan también patrones a tener en cuenta a la hora de traducir. Ahora, el artículo determinado aparentemente parece ser algo sencillo, pero encuentra algunas complejidades que tenemos que tener en cuenta. No siempre el artículo determinado va a ser ja, o sea, no va a ser siempre G con patá. Pueden existir cambios. Y esos cambios se dan cuando el artículo determinado se va a prefijar a una palabra que está comenzando por una consonante gutural de las que ya hemos estudiado. Para refrescar un poco, las guturales tenemos que son alef, G, Het, Ayin y la resh, que aunque no es gutural en pronunciación, sigue las mismas reglas de la gutural. Por lo tanto, las características que podemos entender a la hora de prefijar el artículo determinado ja a una palabra que comienza con una gutural van a ser algunas. La primera cosa es que no podemos mantener la regla de la duplicación de la siguiente consonante. ¿Por qué razón? Simplemente porque las consonantes guturales no se pueden duplicar. Para esto ocurrirán determinados fenómenos dentro de la gramática hebrea. Uno de ellos, como se conoce, es el ampliamiento compensatorio. ¿Qué queremos decir con ampliamiento compensatorio? Es el alargamiento de la vocal, del artículo, para compensar la ausencia del dalle forte o de la duplicación en la consonante gutural. Y ese ejemplo lo vamos a ver precisamente en una de estas secciones que tenemos aquí en la pizarra. Si nos fijamos, tenemos que
en algunas de las palabras que comienzan con una consonante gutural, tiene el artículo determinado una determinada variación en su composición. Aprendíamos que era G más una patada y la duplicación de la consonante que le seguía. Con respecto a los guturales no va a ser así, no va a haber duplicación en la consonante. Ahora, específicamente, cuando hablamos de palabras que comienzan por la gutural, alef o por la resh, el artículo determinado toma una forma ligeramente diferente. Si nos fijamos aquí, alef y resh es igual a G más Kamax. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo determinado delante de alef o resh va a estar formado por una G y por una Kamax. De esta manera que tenemos acá. Fíjense que ha habido un ampliamiento compensatorio. Se ha alargado la misma vocal con sonido A, pero en este caso, en vez de ser una patada que es corta, se ha cambiado a una Kamax, que es A, pero en este caso es una vocal larga. En el caso que tenemos aquí, el segundo caso es el caso de la ayin. El caso de la ayin. En la diapositiva que iremos poniendo en el video, veremos cada uno de estos ejemplos detallados con sus palabras hebreas. En el caso de la ayin, nos vamos a dar cuenta que también experimenta un cambio este artículo determinado. Normalmente va a seguir la misma fórmula de arriba. Normalmente va a ser G más Kamax, o sea, como está aquí. Pero si esta ayin, o sea, esta consonante que vemos aquí, está seguida, cuando decimos que está seguida, decimos que está la ayin comenzando como consonante en la palabra y después le sigue una Kamax, pero en posición átona, o sea, que no tiene la fuerza de pronunciación. Y cuando nosotros estuvimos estudiando el acento, aprendimos que la fuerza de pronunciación de la mayoría de las palabras en hebreo está en la penúltima y también en la antepenúltima sílaba. Pero generalmente en nuestro libro se va a estar poniendo la fuerza de pronunciación se va a marcar con un acento la que está en la penúltima sílaba. Por lo tanto, debemos asumir que todas las palabras que no tengan el acento marcado tienen su fuerza de pronunciación en la última sílaba. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a encontrar la ayin seguida de una Kamax átona, tenemos que fijarnos qué tipo de palabra es. Si es una palabra aguda o si es una palabra grave, como la habíamos estudiado anteriormente en la lección referente a los acentos. Si es una palabra aguda, por lo tanto, el acento o la fuerza de pronunciación, aunque no esté marcado, va a estar en la última sílaba. Recordemos que para encontrar las sílabas en hebreo tenemos que empezar en el orden en que se escribe el hebreo, de derecha a izquierda, porque si no, entonces vamos a tener un conflicto. Entonces, si vamos de derecha a izquierda, nos vamos a encontrar con antepenúltima, penúltima y última sílaba. O a veces vamos a encontrar solamente penúltima y última sílaba. Si no tiene una marca de acento, entonces la fuerza de pronunciación está en la última sílaba, en este caso es una palabra aguda. Y entonces vamos a hallar que las sílabas que le anteceden a esa sílaba acentuada estarán en posición átona, o sea que no tienen fuerza de pronunciación. Si en una de estas palabras, comenzando por ayin, se encuentra una Kamax que no tiene fuerza de acentuación, entonces se dice que está en posición átona y por lo tanto experimenta un cambio. Si ayin es seguida de una Kamax átona, el artículo entonces en vez de ser G más Kamax sería G más segol y quedaría entonces determinado por la sílaba G. Tenemos muchas palabras para ejemplificarlo, como es el caso de ir. Ir comienza con ayin, ir que significa ciudad, comienza por ayin pero está seguida de una hirek yod. Por lo tanto, no experimenta cambio y va a ser G más Kamax el artículo determinado, Jair. Pero por ejemplo, el plural de ir, que es ciudad, sería arim y está comenzando por una Kamax átona, porque esa arim tiene un sufijo de plural al final que es im y generalmente los sufijos tienden a retraer el acento hasta la última sílaba, por lo tanto dejan en posiciones átonas la sílaba pretónica y la antepretónica. Arim entonces comienza con una ayin y tiene también una Kamax, por lo tanto esa Kamax es átona, no tiene fuerza de pronunciación y se vocaliza el artículo determinado entonces delante de esta palabra como G. Sería entonces G arim, las ciudades. Esa es la particularidad
con respecto a la hay. Tenemos otra de las guturales que se ven influenciadas por el artículo determinado y es precisamente las palabras que comienzan por G o por G. Ya nosotros conocemos la G y la G porque la hemos estudiado en el alfabeto. Es bueno y les recomiendo que si usted tiene alguna duda al respecto, vuelva a revisar la lección del alfabeto para que entonces tenga la idea clara respecto de cuál es la G y cuál es la G. Recordemos que la G era de esta manera, no llegaba arriba, y la G era una especie de pi mayúscula que sí llegaba hacia arriba. La G tenía una pronunciación de una J suave y la G de una J más gruesa, una J más ruda en este sentido. Tenía que ser un poquito más marcada la pronunciación de la G con respecto a la pronunciación de la G. Ahora, cuando llegamos a una palabra cuya composición está comenzando por una G, entonces vamos a entender que el artículo determinado delante va a seguir la misma regla que vimos anteriormente, que es la regla de ja. O sea, delante de G o de het, el artículo va a ser normalmente ja, exceptuando que no va a tener la duplicación. Recuerde que son guturales y no pueden duplicarse, por lo tanto va a ser ja con patá, pero sin la duplicación. El libro de texto tiene toda esta nota a partir de la lección 2. Después entonces usted se va a dar cuenta que si la G va seguida de una Kamax átona, o si la G va seguida de una Kamax átona o tónica, el artículo entonces se va a vocalizar G pero con segol, como es el caso que tenemos acá. Ya explicamos cuando damos el artículo con la ay, cómo encontrar la Kamax átona. Aquí es un poco más fácil. En la G debe estar seguida de una Kamax átona para que el artículo sea G con segol. Pero en el caso de la G, no importa con qué tipo de Kamax esté siendo seguida. Siempre va a ser una G. Se va a hacer G con segol. Siempre va a ser así. Ahora, cuando G esté seguida de alguna otra vocal que no sea Kamax, va a ser entonces G más patá, como normalmente sigue el artículo, exceptuando que no va a tener la duplicación. Esto es lo que encontramos con respecto al artículo determinado en algunas de estas palabras. Todavía no vamos a terminar con el artículo determinado. Nos queda una sección que vamos a estar encontrándonos con ella cuando estudiemos las preposiciones. En la unidad, en la clase que estemos estudiando las preposiciones, nos vamos a dar cuenta que el artículo todavía va a tener una particularidad cuando se une a uno de los grupos de preposiciones que vamos a estar estudiando. Espero que estén haciendo los ejercicios de cada una de las lecciones. Ya hemos terminado con parte de la lección 1. Si usted completa estos ejercicios de manera satisfactoria, es parte de su evaluación. No espero que sean perfectos, pero sí que ver el esfuerzo de cada uno de ustedes haciendo estos ejercicios. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Yo creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo.